Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Hoy toca receta de pan, además una de mis recetas favoritas. Se trata de los maravillosos bollos suizos. Esta receta es el ejemplo perfecto de una masa de pan enriquecida, ya que vamos a enriquecer a los ingredientes habituales del pan con una gran cantidad de mantequilla, huevos y azúcar. Además, vamos a utilizar una técnica diferente de panificación, ya que vamos a preparar dos masas diferentes. Una primera en la que daremos estructura a nuestro pan y una segunda donde añadiremos los ingredientes que enriquecerán a la masa. De esta forma conseguiremos una miga fantástica, un pan que no pierde la forma durante la fermentación y que además crece muchísimo en el horno, obteniendo una miga que es una auténtica locura y un pan que te va a durar tiempo durante más tiempo. No te pierdas durante el vídeo cómo cuando aplastas el pan vuelve a recuperar rápidamente la miga, la forma. Y bueno, el resultado es simplemente espectacular. Si te gusta hacer pan en casa, no te puedes perder esta receta, porque te vas a enamorar. Y bueno, no me entretengo más y vamos con los ingredientes. Hoy tocan los maravillosos bollitos suizos y aquí tienes el listado de ingredientes, como siempre, en gramos, en tazas y también en inglés. Acuérdate de pausar el vídeo para poder copiarlos. Y ahora que ya lo tenemos todo listo, empezamos con la elaboración de la primera masa. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Puedes usar levadura seca de panadero o levadura fresca. En mi caso, levadura seca de panadero, y lo que estoy haciendo es activarla, poniéndola en la leche tibia y añadiendo un poquito de azúcar y de harina. Mezclamos con la cuchara y dejamos reposar. Y vamos con la elaboración ya del prefermento. Este prefermento sólido que nos va a dar un resultado fantástico en nuestros bollos suizos. En un recipiente amplio ponemos la harina de trigo, en este caso de fuerza y con un 12,9% de proteína. Es muy importante para este tipo de elaboración que utilices una harina alta en cantidad de proteína. Le ponemos el azúcar y la leche junto con la levadura que teníamos activando. Y ahora lo que vamos a hacer es, con la ayuda de una cuchara, empezar a formar la masa. Me gusta siempre empezar con una cuchara, ya que así desde el primer momento no nos estamos manchando las manos, pero si quieres puedes usar la mano directamente. Si te fijas, simplemente vamos incorporando toda la harina. Voy ayudándome con la ayuda de la mano, aplastando, agarrando la masa y pasándola por los bordes donde hay harina hasta que tenga toda la cantidad de harina. Y ahora lo que voy a hacer es pasarla a la mesa de trabajo. Lo estoy haciendo a mano porque es tan poquita la cantidad de masa que estamos preparando que en la amasadora eléctrica no me agarraría. Y ahora lo que hago simplemente es amasar un par de minutitos hasta que tengas una masa ligeramente lisa. Boleamos y volvemos a poner en el bowl. Lo tapamos con un gorrito de ducha o algo similar y dejamos reposar en un lugar cálido. En aproximadamente una hora debería de estar listo. Si te fijas, ya tenemos una masa sólida fermentada. Y sobre ella vamos a añadir todos los ingredientes de la segunda masa. Si te fijas, he añadido los huevos, el azúcar, la sal y la harina, que también es harina de fuerza con un 12% de proteína. Añadimos todos los ingredientes excepto la mantequilla sin sal. Y ponemos en marcha la amasadora. Evidentemente este proceso lo podías hacer sin ningún problema a mano, ayudándote primero de una cuchara y luego con la ayuda de la mano, igual que hacíamos en la primera masa. Ahora lo que estoy haciendo es cortando la mantequilla en porciones más pequeñitas. Cuando ya tienes la masa formada, que es aproximadamente unos 2-3 minutos, empiezas a añadir la mantequilla poco a poco. Todo el proceso en el que vas añadiendo la mantequilla no cuenta como amasado. Empezará el amasado en realidad cuando ya la masa haya absorbido completamente la mantequilla, como puedes ver. Y desde a partir de ese momento serán 10 minutos, a una velocidad de 1 o 2 en la amasadora. Y en aproximadamente 10 minutos más vas a ver cómo la masa seguirá estando pegajosa, pero manejable. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente es sacarla del bowl, de la amasadora, y darle unas vueltas de amasado. Así sería el amasado si lo tienes que hacer a mano. Y la formaremos, le daremos forma de bola. Y ahora la vamos a dejar reposar dentro del bowl, tapada igual que hacíamos anteriormente, y la dejaremos durante una hora. Fíjate cómo la masa está todavía como un poco rota.
después del tiempo de fermentación, esta hora que hemos dejado, la masa va a estar mucho más suave, el gluten se habrá relajado y ahora al formarla de nuevo, la masa quedará perfectamente lisa y manejable. Volvemos a bolear como hacíamos anteriormente y vas a notar cómo la masa ahora sí está mucho más suave y perfectamente lisa. Tapamos y dejamos reposar un par de horas hasta que doble o triplique su volumen, o la puedes dejar toda la noche fermentando en la nevera. Y eso es lo que he hecho yo, la he dejado fermentando toda la noche tranquilamente en la nevera. Por eso, si te fijas, la masa está bastante sólida. Eso es porque todavía está fría. La he pesado, me ha salido aproximadamente unos 990 gramos y voy a hacer 16 bollos suizos de unos 60-62 gramos cada uno. Lo que he hecho es dividir la masa en dos, la voy a alargar un poquito, haciendo como 2 barras largas. Para aquellos que no tenéis báscula, pues calculáis aproximadamente las porciones para que sean todas más o menos iguales. Como te digo, de unos 62 gramos aproximadamente. Y nos salen 16 bollitos suizos. Una vez que ya tenemos divididas las porciones de masa, con la ayuda de la mano y dejando rodar la masa sobre la mesa de trabajo, las tenemos que bolear lo mejor que podamos, que queden perfectamente lisas y redondas. Y listo, ya solo nos falta colocarlas en las bandejas donde las vayamos a hornear con papel vegetal o papel de horno en la base para evitar que se nos pegue. Y tenemos que taparlos con plástico. También otra opción es poner las bandejas dentro del horno con el horno apagado. Ahí estarán más calentitas y sin corrientes de aire en la fermentación. Pero hay que sacarlas cuando haya que precalentar el horno. Cuando ya tengamos prácticamente los bollos suizos fermentados, vamos a preparar el huevo batido para poder pintar y darle ese color tan característico a los suizos. Le he añadido simplemente un poquito de sal al huevo. Y ahora vamos a poner también un poquito de azúcar de decoración. La cantidad de azúcar también va un poco de tu gusto. Si te fijas, tienes que ponerle un poquito de agua para humedecer el azúcar. De esta forma no se caramelizará durante el horneado. Vamos, muy sencillo. Ya tenemos los bollos suizos fermentados. Han doblado perfectamente su volumen. Y ahora, con muchísimo cuidado y con una brochita, vamos a pincelarlos con el huevo batido. Y con la ayuda de una cuchilla o un cuchillo bien afilado, hacemos un corte. Y ahora sobre ese corte le ponemos el azúcar que hemos humedecido anteriormente. Le ponemos una buena cantidad y ya nos vamos para el horno, que tenemos precalentado a 205 grados centígrados, con calor arriba y abajo siempre que sea posible. Y lo vamos a cocinar durante unos 15 minutos aproximadamente. Y fíjate la pinta tan espectacular, cómo crecen en el horno, cómo toman color y bueno, el olor es simplemente maravilloso. Vamos, tienes que hacerlos porque es que te van a enamorar. Y ahora la segunda bandeja. Fíjate cómo crecen, cómo mantienen la forma gracias a las dos masas que hemos preparado y al final salen estos bollitos suizos súper tiernos que son una auténtica locura. Están todavía calientes, pero te voy a abrir uno para que veas el interior. Es muy importante que te fijes cómo, estando todavía caliente, no se ha terminado de formar la miga. Todavía está húmeda, pero eso sí, están súper tiernos. Y quiero que no te pierdas cómo se termina de formar la miga cuando ya se han enfriado. Y bueno, ¿qué me dices de la textura de la masa? Es una masa súper tierna, pero que rápidamente vuelve a recuperar su volumen cuando la aplastas. Y estos fantásticos bollitos suizos son ideales para desayunar, para merendar. Como además es una ración, puedes utilizarlos sin ningún problema para regalar, para invitar a tu familia, a tus amigos, para compartir un momento maravilloso con un pan dulce que es una auténtica maravilla. Pero fíjate cómo se ha formado la miga. Ahora tiene la miga perfecta y cómo recupera el volumen cuando lo aplastas. Vamos, pruébalo y me cuentas. Y en este momento del vídeo, como siempre, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo. Si te queda alguna duda, ya sabes que me pones un comentario y yo te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la elaboración de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales.
Y no me digas que no te has suscrito todavía a Recetas que Funcionan. Pero vamos a ver, ¿a qué esperas? Suscríbete y activa todas las funciones de la campanita para que YouTube te avise cuando subamos una nueva videoreceta. Y te recuerdo que nos vemos aquí en Recetas que Funcionan la próxima semana con otra nueva videoreceta.